Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a explicar el teorema de existencia y unicidad. Para esto vamos a explicar lo que es el problema de valor inicial, el cual es una solución particular que satisfaga ciertas condiciones dadas y consta de una ecuación diferencial de primer orden y de condiciones iniciales, impuestas a la función desconocida y a sus primeras derivadas en un valor de la variable independiente. Es decir, cuando se trabaja con un problema de valor inicial, surgen dos grandes preguntas. ¿Existe una solución al problema? Y si sí, en caso de que exista dicha solución, ¿será única? Suponiendo que tenemos una función de valores reales que depende de dos variables, de la función de x y es continua en alguna región del plano xy, al cual pertenece el punto x0 y y0, entonces podemos decir que si tiene al menos una solución definida en algún intervalo abierto de y, que contiene al punto x es igual a x0, entonces podemos decir que existe una respuesta en el problema del valor inicial. Si además la derivada de t con respecto a la derivada de y es continua en el rectángulo, entonces podemos decir que esa respuesta es única. Es decir, si en el rectángulo la función x0, y0 está dentro de este y la función es continua, existirá un intervalo abierto que contendrá el punto x0. Por lo tanto, el teorema nos dice que sea f(x, y) una función cuyo valor es constante en un rectángulo, entonces tenemos que r es igual a la siguiente expresión. Y si f(x, y la derivada parcial de t con respecto a y es continua, entonces podemos decir que existe un intervalo definido por y que es igual a x0 menos n, y0 más n, el cual satisface el problema del valor inicial. En nuestro problema de valor inicial tenemos nuestra ecuación diferencial y despejamos y'. Esto con el objeto de que quede igual que en el teorema y evitar equivocaciones. La función es f de xy igual a 2y sobre x, teniendo un punto P, a, b igual a 2,1. Comprobamos la continuidad de nuestra función f en todo el rectángulo R, así que debemos encontrar el dominio de la función tal y como vemos, con lo que podemos decir que la función es continua en todo su dominio. Para encontrar la existencia de solución para este problema, nos preguntaremos si existe algún rectángulo abierto R que pertenezca a R2 y que contenga el punto P de tal forma que f de xy sea continua en R. La función debe contener al rectángulo abierto y como el teorema pide al menos uno que sea continuo en R y contenga P, podemos decir que se garantiza la solución del mismo como vemos en la imagen. En cuanto a unicidad, tomando en cuenta que existe una solución del problema de valor inicial, sabemos que debería existir un rectángulo R con P dentro del mismo, donde f y la derivada parcial de f con respecto a y sean ambas continuas en el mismo rectángulo R. En este caso, el dominio de f y el de su parcial con respecto de y coinciden, además es continuo en todo su dominio, como vemos, incluso no existe un solo rectángulo sino varios. Con lo que podemos concluir que para este problema de valor inicial se garantiza tanto la existencia como la unicidad.